verso número 1. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de esta tarde, noche, es ¿por qué no querían al Señor Jesús? ¿Por qué los fariseos, los machos de la ley, los sacerdotes de su tiempo, por qué no querían al Señor Jesús? ¿Por qué los judíos, pues, no querían al Señor Jesús? Amén. Y nuestro tema general es conozcamos más al Señor Jesús. Le invito a póngase de pie un momento, gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, que tu Espíritu Santo sea el que nos llene, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales para poder discernir tu palabra. Hoy te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestras vidas y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Espíritu Santo, toma el control que te corresponde, toma el lugar y sé tú el que hables en nuestras vidas. Enséñanos, instrúyenos, corrígenos, exhórtanos, redargúyenos, Espíritu Santo, pero no nos dejes salir igual que como entramos. Llena nuestras copas de una unción fresca, de una doble y fresca unción, para que cuando salgamos de aquí la podamos compartir con nuestros amigos, vecinos, o familiares, o compañeros de trabajo y con toda la gente que tú pongas enfrente de nosotros. Usa nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y lleva tu palabra, Espíritu Santo, a través de las redes sociales, hasta el último rincón de la tierra, para que la gente que tiene un corazón dispuesto, la gente que te ama y la gente que tiene hambre de un milagro, pueda recibirlo en esta tarde a través, Señor, de las redes sociales. Espíritu Santo, tuya es la obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Tomes asiento. ¿Por qué la gente, por qué los religiosos no querían al Señor Jesús? Amén. La pregunta, digo, Señor Jesús, ¿por qué no te querían? Mire, la palabra de Dios nos dice en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, que el Señor Jesús estaba siendo esperado por el pueblo. Los judíos esperaban, los judíos anhelaban, deseaban que llegara el Mesías, que llegara el Salvador, que llegara el Hijo de Dios a salvarnos. Amén. 400 años estuvieron esperando un milagro de parte de Dios. Amén. Amén. Miren, ellos clamaban, yo creo que ellos lloraban: Dios, ten misericordia. Mira, ya llegaron los romanos y nos están sometiendo. Antes de los romanos hubo 3 reinos que sometieron al pueblo de Israel. Les robaban todo, los saqueaban, derribaban las ciudades. Amén. Amén. En una de esas ocasiones derribaron el templo. El templo que el rey Salomón había hecho, lo derribaron y les causó mucho dolor. Ahora, dice la Biblia, 400 años Dios no les habló. Dios no usaba profetas para hablarles. Dios no habló a través de los sacerdotes. Dios no habló a través de Urim y Turim, que eran unas piedras que tenía el pectoral de los sacerdotes. Dios no había hablado. Dios se había apartado de su pueblo. Amén. Amén. Lo acabamos de leer en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16. Dios se apartó de ellos. Dijo ahí en el capítulo 16: y van a saber que yo Jehová lo dije, porque aunque me hablen, aunque tengan necesidad de un milagro, yo voy a cortar mi rostro. Amén. Y Dios no los escuchaba. Dios no atendía sus súplicas. 400 años el pueblo judío estuvo esperando por el nacimiento del Mesías. Querían ver al Rey de Reyes, querían que descendiera con legiones de ángeles y que peleara por ellos y los defendiera. Sin embargo, cuando el Señor Jesús llegó, no lo quisieron recibir. Y miren nada más qué contradicciones. Lo están esperando, están pidiendo a Dios que venga, y cuando Él viene no lo quieren recibir. Qué absurdo, ¿no? Digo, qué contradictorio. Imagínense que un
Amén. El que está hambriento va a recibir cualquier comida que le demos porque está hambriento. Sin embargo, el pueblo de Israel no quisieron recibir al Mesías. ¿Sabe por qué? Porque no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que el Mesías viniera, no sé, con ejércitos, legiones de ángeles, con espada en la mano y viniera a derrotar a sus enemigos. Pero no, la promesa de Dios fue salvarnos espiritualmente, no físicamente. Amén. Claro que también iba a hacer el milagro de hacerlos libres, de pelear por su pueblo como antes lo había hecho. Leímos hoy en el Salmo número 135 que Dios mandó en el desierto a los reyes. Amén. A dos reyes los destruyó con todos sus reinos y sus ejércitos porque se oponían a su pueblo. Dios amaba a su pueblo, Dios peleaba por su pueblo y quería llevarlos a una tierra de bendición. Amén. Y como aquellos reyes se oponían, pues Dios tuvo que destruirlos y apartarlos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aleluya. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no quisieron recibir al Mesías? ¿Por qué no quisieron recibirlo? No voy a decir por qué. Porque el Señor Jesús, oiga, en primer lugar, no vino como ellos querían, como un ejército, como un militar, no. Y en segundo lugar, porque el Señor Jesús venía con la unción del Espíritu Santo. No más una entendido. El Señor Jesús venía con la unción del Espíritu Santo. El Señor Jesús no venía como cualquier persona. El Señor Jesús no venía como cualquier pastor. Amén. No. El Señor Jesús venía con el fuego del Espíritu en su vida. Con poder. Aleluya. Dice aquí la palabra. Leímos. Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió al Jordán y fue al desierto a buscar más unción. Fue a orar, a ayunar 40 días y 40 noches. Fue a decirle: Padre, necesito llenarme de tu gloria. Amén. Mire, en el capítulo, ahí mismo 4, versículos 14 y 15, nos vuelve a repetir: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Miren lo importante: el Señor Jesús era reconocido por la gente y era glorificado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente, cuando el Señor Jesús les predicaba, decían: oh, tiene razón, el maestro, el profeta, y otros decían: el Hijo de Dios. Amén. Era glorificado porque mucha gente decía: yo lo conozco, es Jesús, el de Nazaret, el hijo de María, el hijo de José, el carpintero, según se creía en la carne. Sabemos que tiene un buen testimonio, sabemos que siempre fue un joven recto, un joven honrado, un joven respetuoso, amén, un joven obediente a sus padres, amén, un ejemplo a seguir, y la gente lo admiraba, amén. Digo amén. Amén. La gente lo quería, lo admiraba. Yo creo que la gente le aplaudía. Amén. Amén. Es bueno que haya emoción, gloria a Dios. Pero en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versos 21 al 28, aleluya. Si quieren yo se lo leo y no pierda ahí Lucas. Marcos, del capítulo 1, del verso 21 al 28, aleluya. Dice la bendita palabra: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor Jesús vino a las sinagogas porque se supone que en las sinagogas llega la gente que busca de Dios. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Amén. Porque usted está aquí porque busca de Dios, ¿verdad? Porque ama a Dios. Gloria a Dios. La gente que no quiere a Dios, la gente que rechaza a Dios, la gente que rechaza su evangelio, la gente que dice que no necesita de Dios, anda allá afuera. Anda siguiendo los partidos políticos. Anda siguiendo las promesas mentirosas de los políticos. Amén. Te voy a dar, y a ahora no les da nada. Bueno, gloria a Dios. Dice entonces aquí: y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Amén.
Amén. El Señor Jesús enseñaba con autoridad, dice, y no como los maestros de la ley, no como los religiosos, no como los escribas. Amén. El Señor Jesús hablaba con poder, hablaba con autoridad. Recuerden, lo leímos en el Evangelio según San Lucas, que el Señor Jesús regresó del poder del Espíritu Santo. Tenía poder, hablaba con autoridad, gloria a Dios. Y la gente se admiraba. Decía, oh, qué nueva doctrina es esta. Él habla con autoridad. Amén. Pero ¿sabe qué? Hacía algo mucho la diferencia. La diferencia estaba en que el Señor Jesús traía un evangelio de salvación, un evangelio con poder, un evangelio con señales, un evangelio con autoridad. Dice, y los fariseos tenían un evangelio hipócrita, un evangelio mudo, un evangelio seco, un evangelio en donde no había nada. Amén. Lamentablemente hoy en día, en muchas congregaciones de cualquier denominación, de cualquier religión, si quieren llamarlo, hay iglesias así, secas. No hay alegría, no hay gozo, nadie dice, ¡aleluya, gloria a Dios! No pueden ver milagros, no pueden sentir la presencia de Dios. El Espíritu Santo ha dejado de moverse porque no le cantan con el corazón, porque no le alaban desde el corazón. Salmo 133, versos 1 y 4 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Verso 4, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde los hermanos le alaban a Dios con todo su corazón. Allí envía Dios, aleluya, gloria a Dios. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y eso es lo que venía haciendo Jesús, enseñarle a la gente a no vivir un evangelio muerto. Leímos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 16. ¿Qué es la madera de la vid? ¿Qué es la madera de la vid? Nada, no sirve para nada. No sirve para hacer una estaca, no sirve para colgar ahí nada, no sirve. Es una sola enredadera y es débil, es frágil. Si le prendes fuego, dice el Señor, se consume toda y no va a servir para nada. Así es la religión muerta. Mire, en una iglesia donde usted suelta un alfiler y cae y todo el mundo lo escucha. Oiga, ahí hay muerte, ahí están secos, están vacíos. Como lo leímos también en el Salmo 135, ¿eh? Están vacíos. Dice, están secos como sus ídolos, están muertos como sus dioses. Amén. Pero Jesús traía un evangelio dinámico, un evangelio de acción, un evangelio de poder, donde había sanidades, milagros, donde había liberaciones. Aleluya. Y los maestros de la ley, los sacerdotes de aquel tiempo, empezaron a ponerse celosos. Amén. Eran celosos. Dice el verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. No le preguntó, dice, le reprendió. Una reprensión es un regaño. El Señor Jesús le dijo, cállate y sal de él. Amén. Con autoridad, gloria a Dios. Verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Se fue el espíritu. Verso 26. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mire, todo el mundo decía, oigan, Jesús, el Nazareno, el hijo de María, el hijo de José, según se cree en la carne, él trae una doctrina de poder, amén. ¡Echa fuera los demonios! ¡Aleluya! Eso hacía la diferencia entre la doctrina del Señor Jesús y la doctrina de los fariseos. Por eso había celos, amén. Capítulo 4 de Lucas
Lucas 4, versículos 16 al 19. Dice la palabra: después de que el Señor Jesús vino en el poder del Espíritu y empezó a predicar, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Oiga, el Señor Jesús hablaba la palabra con autoridad. El Señor Jesús vino a enseñarnos algo. Haz tuya la palabra. Haz tuya la palabra. Amén. Gloria a Dios. Esto está escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61. Pero el Señor Jesús lo hizo suyo. El Señor Jesús no lo leyó para enseñarles. El Señor Jesús les leyó para declarar: yo creo la palabra y hoy la promesa se ha cumplido delante de ustedes. Hoy el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha enviado para hacer milagros, para traer revelación, para traer bendición en el nombre de Jesús. ¿Pero qué cree? Dice la Biblia que la gente estaba admirada. En el verso número 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo creo que todos estaban todavía con la boca abierta y los ojos cuadrados. Jesús, sí lo conocemos. Ha sido un buen joven desde niño, ejemplar. Amén. Pero el Señor Jesús no quería la alabanza del pueblo. Amén. El Señor Jesús no vino por la alabanza. El Señor Jesús vino para abrir nuestros ojos, para decirnos las verdades, aunque nos duela. Dice el verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es él el hijo de José, el hijo de María? Pero dice, daba buen testimonio de él. Lo conoció porque ahí se había criado, era su pueblo. Amén. No el lugar donde nació. Él nació en Belén de Judá y ahora estaba viviendo en Nazaret. Dice, y lo conocían. Había hallado gracia delante de toda la gente. Decían: este joven muy honorable, lo conocemos, es digno de aplausos. Amén. Pero dice, verso 21, él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. El Señor Jesús decía: ustedes han escuchado que comencé a hacer milagros en Capernaum. Y tal vez ustedes me digan: haz milagros también aquí en tu tierra. Tu tierra es como si fueras tú, cúrate a ti mismo, cura tu tierra. Amén. Amén. Pero el Señor Jesús, que los conocía, comenzó a decir: ¿acaso tú mereces un milagro de parte de Dios? ¿Acaso tú buscas sinceramente a Dios? ¿Acaso tú eres fiel con Dios? ¿Acaso tú eres honesto con Dios? ¿Acaso tú eres fiel a Dios? ¿Acaso tú cumples la ley de Dios? El Señor Jesús comenzó a decirles, no en esta manera, pero les dijo así. Dice, verso 25, y en verdad os digo, perdón, verso 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se enojaron. La gente que lo admiraba, la gente que decía, es un joven honrado, es un joven que merece aplausos, ahora se enojaron con él, porque el Señor Jesús les estaba diciendo, Dios no sanó a los leprosos que había en Jerusalén, sanó al leproso de aquella otra tierra, no a los de aquí. Amén. Dios no mandó a su siervo, al profeta, a la casa de ninguna de las viudas pobres de aquí, no. Lo mandó con la viuda pobre de otra ciudad. ¿Por qué? Porque aquí serán viudas y serán pobres, pero no son fieles a Dios. Porque aquí habrá leprosos y habrá necesitados, pero no son fieles a Dios. El Señor Jesús les decía las verdades y por eso el pueblo se enojaba. Mire cómo se enojaron. Dice, aleluya, verso 27, verso 28, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se enojaron, se llenaron de coraje, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían tirar de la parte más alta del monte. Verso 30, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. El Señor tenía su dignidad. El Señor decía, qué pecado han visto en mí. ¿Qué pecado han visto en mí que me quieren matar? Amén. ¿Qué mal les he hecho yo que me quieren matar? Amén. Nuestro tema se titula, ¿por qué no querían al Señor Jesús? Sabían que era un hombre justo, sabían que era un hombre obediente, sometido a su familia, sabían que nunca había hecho nada malo, sabían que él no robaba, que no mentía, sabían que tenía un buen testimonio delante de toda la gente. Y entonces, ¿por qué no lo querían? Porque hablaba la verdad, no se movía la lengua. Amén. Y sabe, cuando el Señor aquí habla y dice, ¿tú por qué no vienes? La gente se enoja, no soy yo, perdónenme, no soy yo. Yo no sé quién va a venir y quién no va a venir, yo no sé si va a venir una persona nueva o alguien que habría dejado de venir, yo no lo sé. La palabra me la dio el Señor y es la palabra que sale de mi boca, ¿eh? No se enoje conmigo, enójese con Dios. Él es el que es grandioso, Él es el que dice las cosas como son. Él es el que no cubre su palabra, Él dice verdad sobre verdad. Igual que se enojaban con Él antes, se enojan con Él ahora, y en medio estoy yo, amén. A mí esa que me pasan a pisar, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, versos 20 y 22, versos 20 al 22, amén. Aleluya. Gloria a Dios, ya lo leímos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe algo que hacía el Señor? Era respetuoso. Él le decía la verdad al pueblo, tú estás en pecado. Y más vale que te arrepientas. No se los decía directamente porque él no quería avergonzar a nadie. Porque el Señor no avergüenza a la gente. Sin embargo, sí nos hace saber que estamos mal, porque tiene misericordia de nosotros. Pero algo que el Señor hacía y sigue haciendo es que el Señor es respetuoso de la ley. Él, terminando de hablar, enrolló el libro como debe ser con todo respeto y lo entregó a los maestros de la ley. ¿Amén? Él era muy respetuoso y sigue siendo, gloria a Dios. Él respeta la ley. Aleluya. Mire capítulo 5, versículos del 12 al 16.
Dice la palabra de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, se limpia. Y al instante la lepra se fue de él. Estamos en Lucas capítulo 5, ahí donde estábamos, Lucas capítulo 5, versículos número 12 al 16. Lucas 5, del 12 al 16. Perdón. Mire, un leproso tenía una enfermedad en la piel que era contagiosa. Es un virus o una bacteria, no sé, que se come la carne, la va echando a perder y el cuerpo se va poniendo apestoso porque se pudre. Así como si fuera una rata muerta, un perro muerto, así huele el cuerpo de un hombre leproso, de una persona leprosa. Entonces, como era una enfermedad contagiosa, lo mandaban fuera. Y si se acercaba, si se atrevía, lo apedreaban hasta matarlo. Más vale que se muera y no que nos contagie a todos. Así decía. Pero mira, este hombre leproso sabía que corría el riesgo de que lo mataran. Sabía que corría el riesgo. Sin embargo, se arriesgó. Llegó delante del Señor Jesús, se postró y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Quién quería tocar a un hombre leproso con el riesgo de contagiarse? Nadie, ni su familia. Sin embargo, el Señor Jesús, para demostrarle su amor, para demostrarle al Señor Jesús que Él sí sabe hacer amigo, para demostrar que Él tiene compasión y que ama, le dijo al hombre leproso: si quiero. Y lo tocó. El hombre fue limpio. ¿Sabe? De esta manera, el Señor Jesús estaba siendo contrario a la ley de los hombres. La Biblia no dice, manda a los leprosos para allá. Esa fue la ley de los hombres. ¿Saben? La Biblia no dice excluye a la gente. Este sí, este no. Este está feo, este que no entra en la iglesia. Eso no lo dice la Escritura. Esa fue ley de hombres. Así que el Señor Jesús, de alguna manera, estaba transgrediendo no la ley de Dios, sino las leyes de los hombres, los mandamientos de los hombres. Por eso los hombres no lo querían. Por eso los sacerdotes, los religiosos, no querían a mi Señor Jesús. Continuamos. Dice el verso 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. El Señor Jesús le dijo al leproso: mira, no le digas a nadie que te sané. No le digas a nadie. Sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que pidió Moisés por tu purificación. Mire, el Señor Jesús había dicho: yo no vine a cambiar la ley. Dijo: ni una tilde ni una jota pasarán de la ley, todas se tienen que cumplir. El Señor Jesús dijo: yo vine a cumplir la ley. El Señor Jesús se mostró muy respetuoso con la ley, pero con la ley de Dios, no con la ley de los hombres. Había dos tipos de leyes, y el Señor Jesús respetaba la ley de Dios. Por eso Jesús le dijo al hombre: mira, no les digas que fui yo quien te sanó. Tú ve y lleva la ofrenda que pidió Moisés, lo que está conforme a la ley. Lleva la ofrenda para que le des gracias a Dios. Diles, demuéstrales que eres sano, eres libre de la lepra, y lleva tu pago a Dios, tu gratitud a Dios. Amén. Por eso los religiosos no querían al Señor Jesús, porque decían: Jesús transgrede nuestros mandamientos, nuestras ordenanzas, no las de Dios, las de los hombres. ¿Amén? Y estaban celosos, llenos de celos. Mire, la gente religiosa en ese tiempo vivía una religión de legalismo, vivía una religión de intereses, vivía su religión sin amor, vivía una religión, aleluya, sin sentido, vivía una religión sin poder, vivía solamente una religión por costumbre. Y qué triste
Que hoy en día mucha gente viene a la iglesia por costumbre. No viene por gratitud, no vienen con amor, no vienen a alabar a su Señor, no, vienen a ver qué pasa, a ver quién va, a ver cómo van vestidos, a ver qué van a decir, a ver qué cuento nos va a contar el pastor. No vienen con un corazón dispuesto. Yo no digo ustedes, yo digo hay gente, amén. Hay gente que dice, ay, yo no quiero ir a la iglesia, pero si no voy, luego me van a estar molestando, que por qué no voy. Bueno, pues voy a ir. Vienen contra su voluntad. Vienen de mala gana. Amén. Hay gente que llega por eso a la congregación. Y yo no digo aquí, puede ser en otra, porque aquí por los buenos todos amamos a Dios, ¿verdad? Digo, ¿verdad que sí amamos a Dios? Gloria a Dios. Pero miren, allá con los vecinos no aman a Dios, todos van de mala gana. Cuando estamos entonando una alabanza aquí, alaba a Dios, alaba a Dios, dile que le amas, dile que le amas, alaba a Dios. Oye, quienes cantan con su corazón, retumba este lugar. Pero que no tiene un corazón dispuesto, ni mueve los labios. ¿Amén? Sigue habiendo lamentablemente fariseos, religiosos, que no aman a Dios, solamente es una costumbre. Una religión sin vida, una religión muerta, seca. Y luego tienen celos. ¿Amén? Bueno, pero por eso, gloria a Dios. Siempre la gente, los religiosos de aquel tiempo, buscaban motivos para aprender a Jesús. Buscaban motivos para mandarlo. Amén. Muchas veces se ponían de acuerdo buscando un motivo para poder apedrear o para poder matar a Jesús. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocían la verdadera ley. Amén. Miren, hoy en día hay gente que no conoce verdaderamente al Señor Jesús, que no conoce verdaderamente su palabra. Es triste, ¿verdad? Hay gente que de verdad, bueno, pastores, que no tienen fe en el Señor Jesús, no tienen fe en los milagros, no tienen fe en el poder del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Sabe? Yo le he dicho, y no quiero criticar, no quiero decirlo por crítica, pero hoy en día hay muchos pastores, muchos pastores en la calle, más de lo que usted se imagina. Yo creo que hay muchos más pastores que iglesias. Hay escuelas de pastores, hay universidades para pastores, pero lamentablemente aprenden la palabra digerida por el hombre y no dirigida por el Espíritu Santo. Aprenden palabras legalistas, aprenden números, aprenden cómo predicar, aprenden cómo lo que sea, pero menos aprenden a obedecer al Espíritu Santo. Muchos de ellos no han aprendido a recibir al Espíritu, no han aprendido a escucharlo, no han aprendido a sentirlo, no han aprendido a clamar al Espíritu Santo, no lo conocen. Amén. Y por eso hoy hay muchas iglesias en donde nada más entretienen a la gente. Llegan, mire, hay muchos instrumentos y cantan y alaban y hay lucecitas y globos y todo lo que quieran. Oiga, pero no hay Espíritu Santo, no hay milagros, no hay unción, no hay poder. Solamente les están robando el tiempo. Cuando el Señor venga por su iglesia, por los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿cuántas personas de esas iglesias van a ir con el Señor? ¿Quién sabe? No sé si aprendieron verdaderamente a adorar al Padre en espíritu y en verdad, o solamente aprendieron a hacerlo con sus labios. Amén. Mire, hay lugares en donde la gente danza, pero en la carne, no en el espíritu. Y eso es lo que nos hace falta, conocer la verdad. Amén. Mire, dice la palabra de Dios que en el pueblo había ignorancia. ¿Había qué? En los religiosos había ignorancia. Miren, Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice en la escritura, ahí mismo donde estamos un poquito adelante, capítulo 6,
los religiosos? Les estaba diciendo, ustedes no conocen la ley. Ustedes no conocen la palabra de Dios. Ustedes vienen y juzgan porque estos hombres vienen de camino, están trabajando, están predicando la palabra de Dios. Son los apóstoles y andan junto conmigo predicando. ¿Sabe qué? Ellos también tienen autoridad. Ellos también tienen unción que les dio el Señor Jesús cuando los mandó de dos en dos a echar fuera demonios y sanar a la gente, a predicar el Evangelio de Cristo. El obrero es digno de su salario. Ellos son dignos de comer. Y les decía el Señor Jesús, es que ustedes ignoran la palabra de Dios. ¿Qué no han leído lo que hizo David? David no era sacerdote, pero David tuvo hambre y entró en el templo y comió los panes que se le dedican a Dios. Y no nada más los comió él, también le dio a los que con él andaban, a sus soldados. ¿Y cree usted que los soldados de David eran buenos? No, eran lo peor de la gente, los que andaban con él. ¿Sabe por qué se unieron a David como soldados? Porque los habían desterrado, porque andaban huyendo, porque a lo mejor habían robado o matado, o a lo mejor habían hecho otras cosas malas y andaban por allá afuera sin sentido. Cuando se dieron cuenta que David necesitaba un ejército, ellos fueron los primeros que se unieron a David. El pan que se le dedicaba a Dios, eso es lo que David tomó para darles de comer. Y eran pecadores. Dice entonces el Señor Jesús, ¿qué no han leído? ¿Qué no entienden? Dice, ustedes tienen celos porque no entienden la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, dice la Biblia que los maestros de la ley, los fariseos, todos los religiosos andaban siempre en la casa del Señor Jesús. Querían agarrarle una palabra equivocada y yo creo que querían ahorcarlo, querían apedrearlo, querían deshacerse de él. Y el Señor Jesús les decía, ustedes no entienden la ley. Les digo, a ustedes os parece que la ley tiene la salvación. La ley, la palabra de Dios, habla de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. El Señor Jesús les está diciendo que ustedes no entienden, no han abierto sus ojos, porque no tienen al Espíritu Santo. En el libro de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, miren, hasta el día de hoy, los judíos, el pueblo de Dios, abre el Antiguo Testamento y no le entienden. Siguen con los ojos velados, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe por qué hay tantas religiones, tantas denominaciones? Porque cada quien hace su propia interpretación de la Biblia y no permiten que sea el Espíritu de Dios el que les enseñe. No se meten a fondo en la palabra, no quieren discernir, les dan flojera. Tienen que entrar, tienen que vivir la palabra, tienen que estar presentes en ese momento. ¿Amén? Para que les sean reveladas los secretos de la Biblia, los secretos de Dios. Por eso la gente perseguía al Señor Jesús, porque eran ignorantes, no conocían la Biblia, no conocían la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículos de 6 al 11. Un poquito más adelante, del 6 al 11, capítulo 6. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía una mano seca, la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar con qué acusarle. Mas él conoció los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Amén. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y nadie contestaba. Dice, y mirándolos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo y su mano le fue restaurada. En el Evangelio según San Lucas, San Mateo, dice, y mirándolos alrededor con ira, el Señor Jesús
estaba enojado. Ustedes quieren encontrar un motivo para destruirme. Decía, pero es que ustedes no entienden. A ver, díganme, en el día del reposo, ¿es lícito hacer el bien o el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Y nadie contestaba. Y el Señor nos veía con enojo y con tristeza, porque decía, pueblo que no quiere ver. Y le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. Y el hombre la extendió y le quedó sana. Amén. Dice la palabra de Dios. Aleluya. En el libro de Mateo. Y entonces los judíos se ponían de acuerdo para ver qué otra trampa le ponían a Jesús para poder acusarlo. Seguían con sus celos. Por eso no querían al Señor Jesús, porque no conocían la palabra, porque no conocían la voluntad del Padre, porque no conocían al Hijo de Dios. Está escrito en la palabra, aquí está todos los rasgos que necesitaba tener. Y todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, todo lo que estuvo recordando el apóstol Mateo, y siempre que él escribía del Señor Jesús decía, y esto fue para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Y esto fue para que se cumpliese lo que está escrito. Tantos y tantos acontecimientos que demostraban que el Señor Jesús es el Mesías que tanto deseaban. El Mesías que estaban esperando, pero que por ignorancia lo estaban rechazando. Lamentablemente hoy pasa lo mismo. Mucha gente rechaza a mi Señor Jesús porque no lo conoce, porque no conoce la palabra de Dios. No quieren abrir sus ojos espirituales, no quieren buscar en la palabra para que vean que aquí nos habla de Cristo, y el Cristo es el que nos vino a dar salvación, el que vino a dar su vida por nosotros. Y por eso hay tantas contiendas entre los religiosos. Sigue habiendo celos. Aleluya. Capítulo número 7, versos del 1 al 23. Lucas capítulo número 7, versículos del 1 al 23. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que vivía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar y sanarse a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero, dice, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en el pueblo de Dios he hallado tanta fe. Ni aún en el pueblo escogido he hallado tanta fe. Amén. Dice el Señor Jesús, ¿cómo es posible que mejor un hombre romano entienda la voluntad del Padre? Mejor un hombre romano está entendiendo. Y el pueblo al que le fue dada la ley no quiere abrir sus ojos. Ellos prefieren tener sus ojos cerrados y prefieren seguir peleando contra el Hijo de Dios. Prefieren seguir teniendo celos. Amén. Dice la Escritura. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he
Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron que el siervo había sido, hallaron que el siervo hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La palabra de Dios llevó el poder. La palabra del Señor Jesús llevó el poder. Gloria a Dios. Es lo que el Señor quiere que entendamos. La palabra tiene el poder. Marcos capítulo 7, gloria a Dios. Versículo del 1 en adelante. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Amén. Mire, los judíos tenían muchas leyes, pero no eran leyes de Dios, eran leyes de los hombres. Amén. Y preferían cumplir las leyes de los hombres que cumplir la ley de Dios. Dios no está aquí para que te diga, oye, no me estás obedeciendo. Pero los maestros de la ley, los sacerdotes sí estaban, y ellos decían, oye, no estás haciendo lo que nosotros decimos. No lo que Dios dice, lo que nosotros decimos. Por eso cuando vieron que los seguidores del Señor Jesús comían pan sin lavarse las manos muchas veces, luego los religiosos se pusieron al brinco y le dijeron, oye, ¿por qué tus siervos, por qué tus discípulos comen pan sin lavarse las manos muchas veces, como nos dicen las tradiciones de los ancianos? Amén. ¿Por qué no quieres obedecer la ley de los hombres? Le dijeron así al Señor Jesús. Dice el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. ¿Saben? Los judíos no se acuestan en una cama sucia. Los judíos no se acuestan en la tierra, se acuestan en piedra. Bueno, en este tiempo se acostaban en piedra, no en tierra. Los judíos eran muy limpios. Y tan limpios que llegando del mercado tenían que lavarse 7 veces las manos. Si no se las lavaban 7 veces, no comían. Tenían muchas tradiciones muy aferradas, pero esas no eran tradiciones de Dios, eran tradiciones, leyes, estatutos de hombres. Amén. Dice el verso número 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues hermano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Que diga, este dinero es corbán. ¿Qué quiere decir? Es la ofrenda para Dios. No te voy a ayudar. Oye, papá, tienes mucha necesidad. Oye, mamá, estás enferma, no tienes que comer. Pero mira, lo que yo tengo es corbán. Es para Dios, no es para ti. No te voy a ayudar. Esos eran mandamientos de hombres. Amén. Amén. Dice el verso 11. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte.
Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Y muchas otras cosas hacéis semejantes a estas. El Señor Jesús está diciendo, miren, ustedes quieren vivir conforme a las tradiciones de los hombres y no a los mandamientos de Dios. Y de esa manera invalidan y echan a perder los mandamientos de Dios. Le cierran la puerta a los mandamientos de Dios. Amén. Está diciendo el Señor Jesús, por eso ustedes no me quieren, porque yo les digo la verdad. ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué los maestros de la ley? ¿Por qué los escribas? ¿Por qué los sacerdotes? ¿Por qué los judíos odiaban tanto al Señor Jesús? Por decir la verdad. Por traer un evangelio de acción, un evangelio de vida, un evangelio con poder, con milagros, con prodigios, con señales, con maravillas. ¿Sabe lo que dicen algunas iglesias? Dicen, no vayas ahí, no vayas al ministerio de la revelación, porque hay milagros y son del diablo. Así dicen. El Señor Jesús dijo lo mismo. Miren, yo hago milagros y ustedes dicen que los hago por medio de Satanás o Belzebú. Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino ya no puede prosperar. Es mentira. Amén. Dice, si ustedes me critican a mí y dicen que yo hago milagros por medio de Belzebú, dice, a ustedes no van a criticar a sus hijos. Porque ellos van a saber de dónde vienen los milagros. Amén. Hay quienes dicen que una campaña de sanidad es un carnaval del diablo. Así lo escuché. Es mentira. Si el Espíritu de Dios se mueve con poder, si el Espíritu Santo sigue haciendo milagros, ¿por qué no los quieren recibir? ¿Por qué cierran su corazón? ¿Por qué la iglesia de Cristo hoy en día sigue poniendo un corazón duro? No lo busquen. Aquí le voy a leer lo que dice el libro de Hebreos. Aleluya. Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13. Dice la palabra de Dios. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hoy, mire, hoy en día el Evangelio de Cristo es un nuevo y mejor ministerio. Amén, gloria a Dios. Es un nuevo y mejor ministerio con nuevas y mejores promesas para nosotros. Verso 7. Porque si aquel primer testamento, aquel primer pacto, dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré mi pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes. Amén. Amén. En las mentes de ellos y sobre su corazón los escribiré. Y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Dios. Dice, aleluya. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Los que verdaderamente conocemos al Señor, no nos pueden mover. Nadie puede venir y decirnos, mira, conoce al Señor, esta es la verdadera religión, esta es la religión que te va a salvar. Discúlpame, la religión no salva, los milagros no salvan, solamente Cristo salva. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cristo salva, gloria a Dios. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Así dice el Señor. Tú aprende a confiar en mí, aprende a confiar en este nuevo y mejor pacto con nuevas y mejores promesas, y hay para ti bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cerramos. Marcos capítulo 12, versículos 19 al 34. Cristo vive.
Aleluya. Marcos 12, del 19 al 34. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Se los empiezo a leer desde el 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera sin dejar esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante herencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero al respecto de los muertos, que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así como vosotros, muchos erráis. Le está diciendo el Señor Jesús a los religiosos: ustedes están cometiendo errores porque no conocen la palabra de Dios y el poder de Dios. Verso 28. Acercándose uno de los escribas que le habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, aleluya, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, oye, el escriba escuchó. Dice, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarme con todo el corazón, con toda el alma, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno le preguntaba, ya ninguno osaba preguntar. Pero ¿sabe qué contestó el Señor Jesús? No estás lejos, pero no le dijo: ya estás dentro. ¿Amén? Ya vas entendiendo, ya se están abriendo tus ojos espirituales. Pero ahora falta que vivas la palabra. No puedes ser salvo si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Aleluya. ¿Por qué la gente se burlaba? ¿Por qué la gente odiaba tanto al Señor Jesús? ¿Por qué la gente quería cuestionar? ¿Amén? ¿Por qué no querían al Señor Jesús? Porque les decía la verdad. Les decía: miren, ustedes viven con una religión equivocada. Ustedes viven en una religión de fantasía. Ustedes viven en una religión muerta, seca, donde no hay poder, donde no hay milagros. Y el Señor Jesús vino a traernos un evangelio de poder. Desde que empezó a predicar, dice, predicaba con poder y no como los escribas. Amén. Aleluya. ¿Por qué no querían al Señor Jesús? Porque Él les decía las verdades. Y las verdades les dolían. Mire, si algún día usted escuchara alguna predicación aquí o donde sea, que si usted no se congrega y escucha la palabra de Dios, no aprovecha la palabra de Dios, no se enoje, créalo, entiéndalo. El Señor Jesús puso 2 parábolas y dijo: miren, el reino de los cielos es semejante a una perla grandota, una perla preciosa. Había un hombre que buscaba perlas
Dijo, también es semejante a un tesoro. Imagínense un tesoro escondido en un campo. El hombre fue y encontró el tesoro, pero el campo no era de él. Entonces fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo para quedarse con el tesoro. Dice, así es el reino de Dios. Así es el reino de los cielos. Tú tienes que renunciar a todo. Tienes que dejarlo como que no vale para venir. Este es tu mejor tesoro, la palabra de Dios. Y si tú no conoces bien la palabra de Dios, vas a vivir en error, como vivieron todos los religiosos que odiaban al Señor Jesús. Tal vez tú digas, yo no odio a Jesús. Sí, pero no lo pones en primer lugar de tu vida. El Señor Jesús no es el centro de tu vida. No es lo más importante para ti. Tienes que dejarlo todo y que el Señor Jesús sea lo más importante para ti. Y entonces el Señor Jesús te va a bendecir en todo lo que hayas dejado. Gloria a Dios, aleluya. Quiero invitarte que te pongas de pie. Gloria a Dios. Y empieza a considerar si en tu vida hay alguna maldición, si en tu vida hay algún problema, una enfermedad o deudas, si en tu vida hace falta algo. Yo creo que lo que hace falta es el Señor Jesús. Hace falta que tú lo pongas en el centro de tu corazón, para que Él se haga cargo de todo lo demás. No importa que vengan vendavales, no importa que vengan lluvias torrenciales, no importa que truene, no importa que pase lo que pase, el Señor está en tu corazón y el Señor es el que te va a sostener. Dile en esta hora, Señor, si no te he puesto en el primer lugar en mi corazón, si no te he puesto en el centro de mi corazón, perdóname. Si hoy estoy sufriendo ese problema, esa necesidad, esa demanda, esa deuda, perdóname, Señor. Yo quiero que tú seas el centro de mi corazón. Yo quiero poner mis ojos en ti y quiero pedirte que me reveles tu palabra para que me reveles, Señor, cómo eres tú y cuál es tu voluntad. De aquí en adelante